Hola a todos y todas, un gusto presentarles lo que es la exposición que tenemos montada aquí en el Centro INA, titulada Entre la inercia y la vanguardia, la pintura del siglo XIX en Durango. Vamos a tener aquí la exposición hasta diciembre, el 15 de diciembre, por lo que todavía tenemos 2 meses y medio para admirarla, y la tenemos montada en la sala de exposiciones temporales. Recuerden que el Centro INA está dentro del Centro Cultural Bicentenario para todos los que gusten venir a ver la exposición. Mi nombre es Adolfo Martínez Romero, soy el curador de esta exposición y el encargado del área de museos del Centro INA. Por lo tanto, los invito para que puedan ver este pequeño recorrido y se animen a venir a visitar la exposición cualquier día que tengan disponible. Esta exposición tiene como objetivo mostrar un panorama amplio, un panorama muy general sobre el quehacer artístico de la pintura en Durango y sus artistas y sus obras. Es obviamente un panorama muy ambicioso, pero creo que era necesario en el sentido de que no existía o no se conocía bastante sobre este tema, ¿no? Y sobre todo esta centuria. Entonces, por eso la exposición fue pensada en ese sentido. Obviamente, atrás de esta exposición ya hay una investigación sobre el tema, una investigación bastante grande sobre el tema y un registro de bastantes cuadros, ¿no? De hecho, en esta investigación se localizaron más de 200 cuadros de esta pintura, pero obviamente para una exposición que es un público diferente y es un modo de contar la historia diferente, pues nos recurrimos a 18 cuadros, que son los que tenemos aquí, para mostrar todo este panorama, ¿no? Toda esta centuria, cuadros muy representativos. Hay que mencionar también que, pues bueno, esta exposición, el INA es el que coordina la puesta, el montaje, la curaduría, todo el material utilizado para el montaje también, pero no podemos dejar de mencionar y agradecer a las instituciones que participaron en ella, ¿no? Por ejemplo, el Arzobispado de Durango, que amablemente accedió a prestarnos algunos cuadros, la Universidad Juárez, también del Estado de Durango, a través del Museo Regional, también ahí nos prestó algunos óleos. La Escuela Normal, la Benemérita Escuela Normal del Estado, que también nos prestó aquí algunos cuadros y que es la primera vez que salen de su pinacoteca, por así decirlo, y eso también pues nos complace muchísimo, ¿no? Y también el gobierno del Estado, a través de la Hacienda de la Ferrería, del Museo de la Hacienda de la Ferrería, que también nos proporcionó material, ¿no? Algunos óleos. Entonces, bueno, y sin olvidar las colecciones, las personas que tienen en sus casas o que, bueno, provienen de colecciones particulares, también es un gran aporte, ¿no? Porque son cuadros que no están a la luz pública y que pues están en colecciones privadas y que en esta ocasión nos ayuda a entender esta centuria, ¿no? Ese creo que es una de los puntos que hay que resaltar, porque una exposición de este tipo no es fácil. Una exposición necesita mucha seguridad, sobre todo también aquí en el lugar, en el museo, pero también en el traslado de la obra, los seguros, todo lo que implica el movimiento de obra, ¿no? Entonces sí fue mucha gente la que participó en esta exposición, muchas voluntades y pues obviamente mucho trabajo, ¿no? Entre todos, desde restauradores, desde los de seguridad, desde los administrativos, hasta mi área, ¿no? En el área de museos, ¿no? Esta exposición la dividimos en 4 módulos para que se entienda un poquito mejor este periodo, esta centuria. Se dividió en estos 4 módulos a partir también del conocimiento que tenemos de los cuadros, ¿no? El primero, por así decirlo, que es le llamamos como el de transición. Quisimos poner en este módulo todo lo que pasaba entre lo que fue la Nueva España al México independiente. Estamos hablando, y desde la fundación de la Real Academia San Carlos al México independiente, que estamos hablando de 1780 y tantos a 1810, 1820, ¿no? Con el proceso que se inicia con la Guerra de Independencia. Y uno de los cuadros que destacan en este primer módulo es el que tengo a mis espaldas, que es el de la Virgen de Guadalupe, porque fue pintado por Andrés López, un pintor que se hizo dentro de los gremios en la Nueva España y que luego llega a estar en la Academia de San Carlos, llega a ser parte de este grupo académico, ¿no? Entonces es un pintor que estuvo en esta transición
artística, de la manera de producir la obra. Él estuvo en los gremios y luego en la academia, entonces creo que es bastante representativo, y además porque en Durango existen varios cuadros de Andrés López y sobre todo vírgenes de Guadalupe, ¿no? Porque recordemos que él, como muchos antes, muchos pintores en la colonia, inspeccionaron el ayate original, y pues eso les dio cierta autoridad para realizar estas copias, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso Andrés López es alguien muy importante. Y aparte, la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues que fue utilizada durante todo el siglo XIX para la generación de esta identidad del mexicano, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante esta obra y que la pudiéramos apreciar aquí en esta exposición. Continuando con este periodo de transición, estamos hablando en la primera mitad del siglo XIX. Como les mencionaba, pues bueno, hay esta transición de pintores de gremios a las academias, y particularmente en la ciudad de Durango, pues no hay mucho registro de que hubiera habido gremios, pero sí encontramos los primeros registros de pintores que están haciendo obra aquí en la localidad. Entonces aquí en este periodo, en estos años, primeros años de la centuria, hay una convivencia de obras que provienen de la Academia de San Carlos, que envían los pintores radicados en la Ciudad de México, las envían hacia Durango, pero también conviven y van a convivir con obras que están haciendo estos maestros locales, ¿no? Es la primera vez que vemos nombres de personas que vamos a ir identificando con la localidad, ¿no? Entonces hay esta convivencia, como se puede apreciar, que es el retrato del Papa Pío VII y el retrato de Fernando VII, ¿no? Uno académico y uno pintado en la localidad. Entonces eso pasó en este periodo de transición, ¿no? Posteriormente a estas fechas, a la Guerra de Independencia, también hay un periodo de abandono en la pintura, tanto a nivel nacional como a nivel local, que se ve reflejada en la localidad con la desaparición, por así decirlo, de los pintores estos que empezaron a surgir en la localidad, y que nada más se encuentran 2 o 3 cuadros por ahí, donde en vez de estar produciendo obra original, están, entre comillas, restaurando, o como ellos le ponían en el cuadro, en las inscripciones, estaban renovando las obras. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que agarraron cuadros del siglo XVII, XVIII para renovarlos, ponerlos ad hoc, por así decirlos, pero que realmente lo que pasó fue que perdieron toda señal del pincel original de estos cuadros, ¿no? Entonces sí hay una decadencia entre 1810-20 al 40-50 que se va a ver reflejada en estos trabajos de renovación, ¿no? Ese creo que aquí es hasta donde terminaría como el primer módulo que tiene que ver esto de transición y los primeros pintores en la localidad, porque un segundo módulo, y que es el más interesante, habla sobre la enseñanza artística en la ciudad de Durango, ¿no? Y eso lo vamos a ver con un pintor que se llamó Atanasio Vargas y que les voy a contar de él. En este módulo, como les mencionaba sobre Atanasio Vargas, es muy importante su figura porque después de la restauración de la República, con todas estas, el gobierno liberal que llega al gobierno, pues la educación comienza a cambiar y empieza a haber ciertos cambios y muy importantes. En la localidad, sobre todo en el ámbito educativo, Juan Hernández y Marín, el gobernador de aquel entonces, manda contratar a Atanasio Vargas para que dé clases de enseñanza artística en el Instituto Juárez, y también las da en el Instituto de Niñas, que es un instituto que fundó también el gobernador Hernández y Marín en 1870. Entonces Hernández y Marín contratan al maestro Vargas para las clases artísticas. Les comento que esto es muy importante porque es la primera vez que tenemos documentado y que hay noticias de un maestro ya reconocido en la Ciudad de México, que también no era de los de primer nivel, pero sí era un maestro académico que tenía bastantes bases para su arte, su pintura. Entonces el venir a Durango hasta el norte y enseñar dentro de los institutos educativos, pues ayuda a que las generaciones, estos niños que toman estas clases,
en la generación posterior se vuelvan los profesionales, ¿no? Los que van a cubrir la demanda pictórica, sobre todo ya en el Porfiriato. Pero este periodo de Vargas él llega en el 1874 y se está 6 años hasta 1880, entonces son 6 años muy productivos que la ciudad vivió una experiencia muy importante dentro de las artes, ¿no? Este cuadro que tengo aquí a mi lado, detrás de mí, es pintado por Atanasio Vargas, es de una colección particular y se trata del retrato de un hacendado de la región Laguna. Y esto es muy importante porque Vargas, hacia el 80 aproximadamente, se va a la región lagunera y por allá anda trabajando, y ya después hay noticias de que regresó a Durango brevemente y se fue hacia el Bajío, ¿no? Entonces hay una historia que estamos reconstruyendo sobre Atanasio Vargas para ir conociendo más sobre pues su vida y su obra, ¿no? Pero lo importante es que pues llegó a Durango, aquí dejó una semilla, y varios de sus alumnos pues son los que van a cubrir la demanda en el Porfiriato. Entre ellos vamos a tener al mismísimo Benigno Montoya, a un Mariano Silva, a un Jerónimo Ramos, a diferentes pintores que, como les digo, van a ser los más importantes en la época posterior, ¿no? Pero nos podemos quedar con que Atanasio Vargas sí es un parteaguas dentro de la enseñanza artística en la ciudad de Durango, en el estado, porque antes no hay. Y posteriormente, pues bueno, Atanasio Vargas y el Instituto de Juárez pueden ser pues el antecedente de la enseñanza artística que luego se fundó, que luego se concretó con la Escuela de Pintura en el siglo XX, ¿no? Entonces estos son nuestros antecedentes y es importante conocerlos, ¿no? Creo que eso es lo que pueden observar ahorita van a observar en este módulo, ¿no? Ver de cerca estos cuadros. El tercer módulo de esta exposición está dedicado a lo que fue el Instituto de Niñas que fundó Hernández y Marín en 1870 y que fue muy importante para el quehacer artístico en Durango. Era una época donde a la mujer se le concibió como la administradora del hogar y en ese sentido pues tenía que saber de decoración, tenía que saber pintar, tejer, escribir, muchas cosas, tocar instrumentos que se le dieron a este rol hacia ella, ¿no? A finales del 19. Pero en cuestiones pictóricas es muy interesante porque, contrario a lo que los niños del Instituto Juárez hacían, en esta época a las niñas ya un poco más grandes fueron las que encargadas, por así decirlo, de representar el ámbito pictórico en el panorama internacional. Te lo menciono porque ellas fueron y participaron en diversas exposiciones nacionales e internacionales, como en la Ciudad de México, por ejemplo, en París y en Chicago en 1892. ¿Qué pasaba? El gobierno mexicano pues trataba de llevar a estas exposiciones que se hacían en el extranjero cosas de lo que tratar de representar lo que se hacía en todas las regiones del país, ¿no? Entonces recordemos que una de las primeras exposiciones o la primera en el mundo de estas internacionales fue en Londres y pues el objetivo era mostrar, ahora sí que todas las naciones mostraran sus productos, sus economías a través de todas las actividades que había en el país, ¿no? Y pues las niñas tuvieron la fortuna de participar en estas exposiciones. Una de ellas, como les digo, es la exposición de Chicago, que se hizo en 1892 y que María de Jesús Cueto, la pintora, la autora de este cuadro, participó. Ella firma este cuadro en el 91 y ya en el 92 está participando en la exposición de Chicago. Les digo, los niños no lo hicieron, las niñas fueron las que participaron, ¿no? Fueron las que tuvieron este rol. Y este cuadro es muy interesante, es el descubrimiento del pulque, porque es una copia del cuadro que hizo Obregón a mediados del siglo XIX, donde se empiezan a trabajar estos temas indigenistas, ¿no? Es la primera vez, estamos en el siglo XIX, donde pues obviamente esta identidad, se está forjando esta identidad desde nuestra independencia, para hacer una identidad nacional. Entonces pues se está forjando y los temas indigenistas a mediados del siglo XIX pues ahora sí que surten efecto y son bien vistos, y de ahí para acá se van a empezar a representar en la pintura también, ¿no? Entonces esta es una copia de este cuadro de mediados del siglo XIX
que una de las maneras que obviamente las niñas tenían para hacer sus pinturas era a través de copias también. Copiaban también bastantes obras que ya eran conocidas, ¿no? Aquí en Durango pues se dedicaron a copiar algunos cuadros virreinales de algunos templos, como sabemos, y algunas obras que se les donó a los institutos, tanto al Juárez como al de niñas, por parte del gobierno del estado en aquel entonces, para que hiciera estas copias y agarraran técnica y pudieran experimentar en la pintura, ¿no? Entonces, pues varios de los cuadros que vemos en este módulo son copias de otros cuadros quizá ya más famosos, quizá algunos europeos, como en este caso que llama mucho la atención, que agarró uno mexicano de Obregón, de mediados del siglo XIX. Entonces, fue quizá a través de algunas ilustraciones ya impresas o a través de otros medios como pudieron haber copiado estos cuadros, ¿no? De Cueto, de la niña Cueto, o de adolescente, pues, es una muy buena copia. Si uno compara estos dos cuadros, pues se van a dar cuenta que realmente hizo un buen trabajo, ¿no? Entonces las niñas pues sí se dedicaron mucho a hacer copias, pero no por eso tampoco se les puede demeritar el trabajo y la experiencia que tuvieron en el ámbito pictórico, ¿no? Y pues aquí tenemos nada más cuadros que se mencionan sobre el Instituto de Niñas, pero cabe destacar que pues ahora la Normal del Estado, que es la escuela que suple al Instituto de Niñas, tiene bastantes cuadros en su haber, en su pinacoteca, y que pues todos tienen una relevancia bastante importante dentro del ámbito artístico, ¿no? Y también mencionar que muchas de ellas, pues bueno, fueron niñas y alumnas en este instituto y que posteriormente se convirtieron en maestras o directoras del mismo, ¿no? Entonces creo que por eso es importante la aportación del Instituto de Niñas al quehacer artístico de la ciudad. Un cuarto módulo de la exposición, el último, es el de la pintura del Porfiriato, donde estos chicos que estuvieron en el Instituto Juárez pues se convierten en los profesionales de la pintura. Estos alumnos de Vargas que por ahí estuvieron se convierten en los que van a cubrir esta demanda en el Porfiriato, ¿no? Ya recordemos que durante esta época pues se reconstruyen algunos templos, se hacen algunos nuevos y pues obviamente las obras particulares también arquitectónicas pues iban a requerir cuadros, ¿no? Cosas para ornamentar los templos y las casas. Pues los niños que ya son adultos pues son los que van a cubrirlo, ¿no? Vamos a encontrar nombres muy interesantes como los que les había mencionado, que todo el mundo conocemos un poco, que es Benigno Montoya, pero también va a estar un Juan Francisco Flores, que se dedicó a hacer muchas cosas religiosas, temas religiosos, pero también hizo bastantes vistas de la ciudad de Durango, ¿no? Como la vista del Cerro del Mercado, algunas vistas de la ciudad, pintadas desde el mirador que conocemos ahora en el Cerro de los Remedios, que se podía ver la pequeña ciudad de Durango. Y también hizo Juan Francisco Flores una vista de la catedral hacia 1880, donde vemos cómo originalmente tenía sus aplanados, sus enjarres y algún tipo de pintura color almagre por ahí en algunas áreas de la catedral, ¿no? Entonces son pintores que van a destacar, entre otros, y uno de ellos también va a ser Antonio Hernández Prado, que es el autor de esta ave faisán que tengo aquí atrás de mí. Que Antonio Hernández Prado, hay que mencionarlo, fue hijo del gobernador Juan Hernández y Marín, el que fundó el Instituto de Niñas y el que trae a Atanasio Vargas desde la Ciudad de México. Y Hernández Prado pues se va a dedicar mucho a pintar la naturaleza, a pintar fauna, tipo muchos animales como vemos aquí el ave faisán, pero hay cuadros donde pinta perros, hay cuadros donde hay venados, donde hay otro tipo de fauna y muy interesante, ¿no? Se sabe que Hernández Prado, por ejemplo, estuvo en el Instituto Juárez dando clases de zoología. Entonces eso nos lleva también a pensar su pasión por este tema, por este género, y eso nos lleva a pensar también a que quizá él se haya dedicado a la taxidermia y haya realizado algunos de los ejemplares que podemos ver en el Museo Regional de la Universidad, donde pues vemos este trabajo, ¿no? Entonces puede ser, no lo sabemos, habría que hacer más investigaciones, pero a lo que vamos en este módulo, que dentro de la pintura porfirista
pues todos estos niños que estuvieron con Vargas fueron los que cubren esta demanda, ¿no? Y hay muchos más ejemplos que podemos citar para dar cuenta de este desarrollo, de esta última etapa del siglo, ¿no? Y cabe mencionar que por último, a finales ya 1890 y tantos, 1910, ya pasan del siglo XX, lo que pasó fue un declive también en la economía y un declive en el quehacer artístico, que los maestros, pintores, se van a dedicar, tenemos noticias, se van a dedicar a dar clases particulares, sobre todo a los hijos de la élite, de la élite duranguense, ¿no? Y vamos a encontrar cuadros que vamos a ver repetidos en 3, 4 casas ahorita en la actualidad particulares, pero hechos por distintos jóvenes en aquel entonces, ¿no? Y van a ser clases muy particulares, tanto para niños y niñas, y que ese va a ser lo que va a pasar en esta época de transición del 19 al 20, porque ya recordemos que pues bueno, también se viene la Revolución Mexicana y muchas de las familias de la élite pues salen de aquí de la ciudad y muchos, va a haber muchos, ahora sí que destrozos, una revuelta bastante grande y muchas cosas van a ser afectadas, ¿no? Entonces pues bueno, ya la historia del siglo XX es otro tema a abordar, también muy interesante, pero creo que el siglo XIX termina con este declive entre 1890 y tantos y 1910, ¿no? Y creo que eso es el cuarto módulo, con eso cerraríamos el cuarto módulo y pues nada, nos gustaría nada más hacer nuevamente hincapié en que vengan y visiten la exposición, que a través de estos 18 cuadros originales de diversas instituciones, de colecciones particulares y diferentes géneros, temas, puedan venir a explorar lo que fue el quehacer artístico de esta centuria decimonónica y que conozcamos más a personajes, tanto hombres como mujeres, que estuvieron inmiscuidos en la pintura, ¿no? Y que hay más, no hay 2, 3 nada más los que conocemos, que muchos de los que conocemos pues no estuvieron en Durango, no se formaron en Durango, pero estos que vemos aquí es gente que aquí estuvo, aquí utilizó su pincel y aquí pintó, ¿no? Entonces es una buena oportunidad para que conozcan más sobre este tema, ¿no? Les hacemos la invitación. La exposición va a estar hasta el 15 de diciembre, todavía tenemos 2 meses y medio, de lunes a sábado, está de 9 a 4 de la tarde y si requieren alguna visita guiada, se pueden comunicar con nosotros aquí al Centro INA Durango y les agendamos una visita con todo gusto.